Y bien amigos, nos acompaña Giovanna Polarolo. Como mencionamos antes, se trata de una poeta importante, una escritora muy destacada eh, de la literatura peruana contemporánea, docente, tallerista, también guionista de cine. En fin, tiene múltiples facetas Giovanna, y la tenemos ahora aquí y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Giovanna? Gracias, un gusto estar acá, Alonso. Y Este, el gusto es nuestro, sin duda. Giovanna, estaba pensando en el origen de estos textos, porque tu escritura normalmente va o del guión a la novela y la poesía, pero este parece un territorio intermedio de textos breves que no tienen a veces un género preciso, pueden ser por un rato microrelatos, por otro lado prosas de intención más poética quizá. ¿Cómo se origina este conjunto de textos? sí, creo que me faltaba entrar al campo de lo híbrido, de lo que no se, se puede definir, ¿no? Le pusimos relatos, también se le podría haber puesto de pronto, pensé yo, meditaciones, reflexiones, historias, sí, podía ser mucho, ¿no? Muchas cosas a la vez. Yo le soy muy consciente del origen de este libro. Yo estaba trabajando hace años y creo que es malo estar hablando, he hablado varias veces de ese poemario que se llama Casas Ajá. y a veces pienso que no hay que hablar tanto porque se pasman, ¿no? No sé qué ha pasado, o sea, vengo trabajando años de años en ese poemario, que son distintas casas, y tengo muchos poemas. En uno de los que empecé a escribir era La casa de Matusalén, que es una historia que me habían contado, que había escuchado un relato oral, ¿no? De Matusalén, cuando estaba ya mayor, ya bastante anciano, se le destruyó su casa, perdió su casa y dijo, ay, que tuvo dos opciones, ¿no? O sea, tenía que hacer otra casa, pero dijo, ¿para qué? Si ya me voy a morir, ya me falta poco. Entonces no construyó la casa, pero vivió mucho más tiempo del que había pensado, porque Matusalén sabemos nosotros que es en la Biblia, ¿no? Es el señalado como el que más años, el más longevo, ¿no? Claro, De es los, Correcto. el anciano, ¿no? el anciano. El Entonces, anciano. además a uno le dicen, ay, esto es más viejo Que que Matusalén. Matusalén, se dice, no es un dicho. Claro, claro. Entonces, yo mi interés era la casa de Matusalén, pero cuando apareció el tema de Matusalén, empecé a darme cuenta que estaba escribiendo, ya no me salían versos, sino historias relacionadas con situaciones similares a la de Matusalén, no de construir una casa, pero sí de plantar un árbol, por ejemplo, o no sé, hacer algo que no, empezar a hacer algo y aprender a tocar piano, por ejemplo, a los 80 años. ¿Para qué? ¿No? Si te vas a demorar, ¿cuánto tiempo te demoras en aprender a tocar piano o aprender un idioma? Pero también está el otro lado, ¿no? Que hay que luchar y hay que vivir hasta el último día. Entonces, ya eso se me fue de las manos y no iba con el tema casas. Claro. Sí. Y no sabía qué hacer. Estaba en ustedes entienden estos dramas, ¿no? De estructura, de cuando de pronto pierdes la brújula de tu estructura. Se puede hablar que el propio libro sufrió una hibridación de géneros, de momentos. Tuvo Sí, este pues, sí. momento como un limbo de ser una que es Eh, empezar de una cosa y pasar a ser otra. sí, exacto. Y entonces no sabía cómo eh, me iba por otro, de todas maneras esos textos que estaba escribiendo se salían de la organización del tema casas.
y forzaba un poco hasta que y no podía avanzar hasta que me di cuenta, pero este es otro libro. Y eso fue una revelación, porque ya fluyó, o sea, no podía parar de escribir todo lo que veía, leía, me servía para este tema, ¿no? Que da para más, sin duda. Claro. ¿Y tú crees Ya que, tuve que parar un poco claro, porque, sí. y tú crees que sería muy, muy aventurado pensar de pronto en una especie de memoria, pero en clave ficticia? Porque da la impresión que, digamos, el mundo que está en estos relatos pareciera ser muy personal, ¿no? Sí, yo creo que tiene cosas bastante personales y también tiene ese lado, me parece a mí que si queremos llamarlo de meditación o reflexión, ¿no? Sobre temas que, no sé, ah, eh, siempre hay un roto para un descosido, por decir, ¿no? Y reflexionar sobre eso, o sobre la niña que llevan para que aprenda a bailar ballet y le dicen que ya no, y tiene 10 años, ¿no? Que ya es muy tarde, o Clint Eastwood, no sé, son también eh, como como variaciones a un tema, ¿no? Al tema de Matusalén. ¿Hago o no hago esto, no? Claro, ¿Tiene sentido o no? Ahora, claro, también está el camino a la muerte, ¿no? Que es yo, yo decidí que para, como no sabía muy bien, me costó bastante trabajo organizar, determinar el orden, porque hay el tema es vejez y muerte, pero cosas familiares, reflexiones más o menos generales, ¿no? Situaciones diversas. La profesora que decide ya no seguir investigando y vender y regalar sus libros del siglo de oro, ¿no? O sea, también o la señora que está en la cola de Saga o Ripley, o sea, no sabía cómo qué orden darle, ¿no? Y entonces ahí decidí estructurarlo a partir de hacer como capítulos, digamos, marcados por esta. Rosela y Paolo me decía, ayer que estuve conversando con ella, me decía, son los heraldos negros, estos 4 cargadores del féretro, ¿no? claro. Y también son la juventud, ¿no? Porque después, una vez que termina ese entierro, ellos se van a su vida, ¿no? Y es Bueno, interesante tiene también. también, claro, porque eh, en conjunto yo tengo la sensación de un coro, ¿no? Que hay varias personas contando cosas Ajá, y sí, sí. eso pasa también por la experiencia de algún tipo de aprendizaje, ¿no? O de revelación. O casi todos los personajes de este libro, de alguna manera llegan a un tipo de conclusión sobre algo, sobre su vida, sobre su destino, sobre su propia experiencia, ¿no? Y eso también es Sí, muy es verdad, interesante. sí. En muy, en poco, a partir de una situación muy sencilla, ¿no? Como cotidiana. Exacto, exactamente. Lo cual también tiene un origen también, no, hay un momento en la vida de las personas de autor que empiezas a reflexionar sobre los temas a veces cotidianos, pero buscando el porqué detrás. Incluso algo más complejo como es la muerte, hay un momento en el que ya empiezas a reflexionar sobre cómo la ven y cómo la verían las personas. Claro, claro que sí. Sí, y el envejecimiento, creo, ¿no? O sea, de la muerte es difícil hablar, ¿no? Porque es un misterio, realmente, de verdad nadie sabe, ¿no? O sea, Claro,
tenemos la conciencia de que todos nos vamos a morir, pero la eso es, finitud, ¿no? difícil eh, tenerla tener eso como cotidiano, ¿no? Es un pensamiento, es un conocimiento que tenemos, pero que no sé si es racional, no está en nuestra emoción, porque es como piensas que no te va a pasar, que les Claro, pasa a los otros. Cuando te claro. pase no te vas a dar cuenta, ¿no? Es difícil hablar sobre eso, pero sí hablamos del envejecimiento, sí, porque sí es una experiencia del día a día, ¿no? Claro, claro. Eh, La muerte es por ahí, indecible, pues. ¿Quién nos puede decir que es la muerte? Habría que claro, vivirla, aunque parezca una contradicción, ¿no? Así sí, que eso está en un terreno, como dices tú, completamente misterioso, ¿no? Completamente misterioso. sí, recuerdo que mi papá contaba que su padre era muy amigo de un señor, y los dos habían conversado, de los dos, el que primero se muera, se comprometía, pero así, se comprometía a decirle cómo era. Y cuando mi papá contaba eso, yo le decía, ¿y qué era? Me acuerdo, el señor era vecino, en Tacna, el señor Gaete se llamaba. Y mi papá dijo, primero murió su padre, ¿no? Que el señor Gaete le decía que nunca le había avisado nada. Pasaron muchos años y nunca se comunicó con él, pese a que habían hecho una promesa, ¿no? Una promesa así muy, muy seria. Eh, Entonces sí, pues no sabemos, ¿no? claro, claro. Giovanna, ¿qué te parece si cerramos esta charla tan agradable eh, con una lectura tuya de alguno de estos textos? Quizá un texto breve que no tome mucho tiempo. Pero me das no sé si puedo ir a buscarlo porque no tengo el ejemplar ¿Por qué no? acá en la mano. Te Me esperamos demoro un segundo, Sí, por medio favor, minuto, por favor. de ¿sí? paso, aprovecho para comentar al público la fecha de presentación, que se presenta la próxima semana, si no Perfecto, me gracias, equivoco. voy a traerlo. Ya, listo. El 20 de mayo 20 de va mayo. a tener su presentación presencial, que valga la redundancia, ¿Dónde va a ser? en la librería La Rebelde de Barranco Ajá. a las 7 p.m. Un lugar muy bonito, hecho ese paso. ¿Y quiénes presentan? ¿Sabemos? Susana Reis, Ya. Rosela Di Paolo y Martina Vinatea. Ah, una mesa excelente, ¿no? Así que para Sin el duda. público que quiera saber más y tener lecturas de diversas autoras acerca de ese tema, están invitados a la presentación de Matusalén el 20 de mayo, que es viernes, en la librería La Rebelde. En la calle Junín, en Barranco, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Hay café y helados también ahí, por si acaso. Para el público que quiera ir. Sí. Muy bien. Giovanna, ¿Cuál, cuando cuál quieras. leo? A ver, no sé. Cualquiera. Yo te pediría, por ejemplo, el texto 17. Ese me gusta mucho a mí. He sufrido con los números romanos, no sé por qué se me ocurrió. En página 43 está. Eh, repetimos, Sí, ese es. a ver, es el número 17. Repetimos una y otra vez las mismas historias, las que ocurrieron entre nuestros 15 y 20 años. Que cuando la monja descubrió que el día cuando en el cine tú y él, cuando la profesora te gritó por ja, 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 de nuestro presente poco o nada hablamos. Nos tiemblan las manos, nos duelen las rodillas, la presión, el azúcar. La misa del mes de nuestra compañera fallecida. Alguna muestra la foto de un nieto, de una nieta, de una hija, de un hijo y sonreímos nostálgicas. No nos pertenecen. Volvemos a lo nuestro. Que cuando la monja descubrió que el día cuando en el cine tú y él,
cuando la profesora te gritó por jajaja. Muchísimas gracias, Giovanna. Esperamos acompañarte el 20 en la presentación y si no, Me encantaría. Muchas gracias toda a la suerte del ustedes. mundo, Giovanna. Muchas Gracias, gracias. gracias por su lectura y por presentarlo en el programa. Muy bien. Felicitaciones por el programa además. Gracias, gracias, Giovanna. Nos vemos muy pronto. Ok. Adiós. Chao, chao.